Universidad IUM en línea. Universidad IUM en línea. Presenta. Hola, saludos a todos. En esta ocasión vamos a tratar el tema que se relaciona con el procedimiento administrativo de ejecución que se conoce como PAE. Tiene varias implicaciones legales, por supuesto una gran importancia dentro del ámbito administrativo y fiscal, pues además de que se trata de un procedimiento muy común, las implicaciones legales que les mencionaba hace un momento llevan un control de legalidad muy estricto, que tiene que ver justamente con la fundamentación, la motivación y en términos generales la garantía de legalidad que debe revestir todo acto de autoridad. Entonces vamos a tratar varios temas. En un primer punto vamos a hablar de la contextualización de este procedimiento, el tipo de garantías que se pueden prestar, el interés fiscal y de qué formas, como les decía, se puede garantizar ese interés y en qué plazos, la garantía del interés fiscal y la ejecución del acto administrativo, y después pasaremos a las formalidades del procedimiento administrativo de ejecución. En primer término, pues la garantía la vamos a entender como cualquier medio a través del cual se le asegura al acreedor el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. Esto es en términos generales. No nos referimos aquí exclusivamente a la materia administrativa o fiscal, sino a la garantía en términos generales, que incluso tiene una connotación, como ustedes seguramente ya identificaron, civil. Pero cuando hablamos del interés fiscal, aquí sí ya nos referimos al ente público competente que tiene justo ese interés en lo relativo con que se determinen, liquiden, devuelvan, exenten, prescriban el pago de créditos fiscales, o bien en lo referente a sanciones que se impongan con motivo de la infracción a las leyes tributarias. Hay diferentes formas de garantizar el interés fiscal. En primer término tenemos el depósito en dinero. El depósito en dinero lo entendemos como la entrega de cierta cantidad de dinero a una institución autorizada a efecto de que la reciba en calidad de garantía a favor del fisco federal, y se obliga a guardarla, esta institución, para, según sea el caso, restituirla al depositante o se haga efectivo por la autoridad competente. Para todas estas formas de garantía existen requisitos. En el caso del depósito de dinero, los requisitos son que se haga en billete de depósito expedido por Nacional Financiera o el Banco de México y que se exhiba ante la autoridad ejecutora la cantidad en efectivo, debiendo dicha autoridad ejecutora expedir el recibo oficial correspondiente. Cualquiera de las dos, es decir, exhibir el billete de depósito o bien hacerlo en efectivo y contra recibo. Otra forma de garantizar es la prenda. La prenda, de acuerdo con el Código Civil, es un derecho real constituido sobre un bien mueble enajenable para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. Los requisitos para que se pueda garantizar con prenda es que se trate de bienes muebles por el 75% de su valor, que se inscriba en el registro que corresponda, y si se trata de bienes de procedencia extranjera, cuando se acredite su legal estancia en el país se podrá tomar como prenda. De otra forma no podrá ser así. La siguiente forma de garantía es la hipoteca. De acuerdo con el Código Civil Federal, se trata de una garantía real que se constituye sobre bienes inmuebles que no se entregan al acreedor y que da derecho a éste, en caso de incumplimiento de la obligación, a ser pagado con el valor de los bienes y en el grado de preferencia que establezca la ley. Para que la hipoteca pueda ser utilizada como garantía del interés fiscal, en el caso de su valor, será también por el 75% del valor del avalúo. Además, se deberá presentar un certificado del Registro Público de la Propiedad de no gravamen ni de afectación urbanística o agraria que hubiera sido expedido
con 3 meses de anticipación como máximo. El otorgamiento además se deberá hacer en escritura pública y se deberá inscribir en el registro público de la propiedad con los datos del crédito fiscal. La siguiente forma de garantía es la fianza. La fianza, de acuerdo con el Código Civil, es un contrato por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor si éste no lo hace. La fianza que se ofrece en materia fiscal no goza de los beneficios de orden y execución. Los requisitos para que se pueda garantizar confianza son que se constituya a favor de la TESOFE, que cubra el monto a garantizar, que señale el motivo de la garantía y los datos del crédito fiscal en la póliza, y la póliza quedará en resguardo ante la autoridad recaudadora federal o el organismo fiscal autónomo del cual se trate. Otra forma de garantizar es el embargo en la vía administrativa. Esta es una medida cautelar de aseguramiento para procurar que se cumpla una obligación. Esta medida la lleva a cabo la autoridad fiscal previo pago de gastos de ejecución que se estiman en el 2% del crédito fiscal y una solicitud por escrito del contribuyente en la cual se designan bienes y depositario de estos bienes. Los requisitos para que se garantice por vía del embargo son solicitud del contribuyente a través de la forma oficial correspondiente y los documentos requeridos, señalar bienes por el contribuyente, pueden ser depositario personas físicas, el propietario, personas morales o el representante legal, que se inscriba en el registro público que corresponda y que se cubran con anticipación los gastos de ejecución. También se puede garantizar, como lo vemos en el número 6, mediante obligación solidaria asumida por un tercero. Esta se refiere a que se pague una prestación a favor de otro, es decir, un tercero se compromete a cubrir el crédito fiscal de un contribuyente a través de alguna de las formas que establece el Código Fiscal de la Federación. Los requisitos para que se garantice de esta o se pueda garantizar de esta forma es la aceptación mediante escrito firmado ante notario público o ante la autoridad recaudadora que tenga encomendado el cobro del crédito fiscal, requiriéndose en este caso la presencia de 2 testigos. Si se trata de persona moral, el monto de la garantía debe ser menor al 10% de su capital social. Si se trata de persona física, el monto debe ser menor al 10% de sus ingresos declarados en el último ejercicio. Y además deberá cumplir los requisitos que establece el código y el reglamento para la garantía que se desee ofrecer, porque este tercero que asuma la obligación solidaria, pues también deberá garantizarla. Y por último, tenemos la garantía con títulos valor o con cartera de créditos. En este caso, solamente procederá si se demuestra la imposibilidad de garantizar la totalidad del crédito con cualquiera de las otras formas y se aceptarán al valor que discrecionalmente fije la Secretaría de Hacienda. ¿Qué es lo que debe comprender la garantía del interés fiscal? Además de las contribuciones adeudadas actualizadas, deberá comprender los accesorios causados y los que se causen en los 12 meses siguientes a su otorgamiento. Una vez que termine este periodo, si no se cubre el crédito, deberá actualizarse su importe cada año y la garantía se tendrá que ampliar para que cubra el crédito actualizado y el importe de los recargos, incluso los que correspondan a los 12 meses siguientes. Es importante resaltar también que en ningún caso las autoridades fiscales pueden dispensar el otorgamiento de la garantía. El plazo para la constitución de la garantía es dentro de los 15 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación efectuada por la autoridad fiscal correspondiente de la resolución sobre la cual se debe garantizar el interés fiscal. La garantía del interés fiscal y la ejecución de los actos administrativos no se ejecutarán si se cumple con los siguientes requisitos. Se garantiza el interés fiscal satisfaciendo los requisitos legales. Se interponga dentro del plazo legal el recurso de inconformidad de acuerdo con la ley.
Si el recurso de inconformidad hubiese sido interpuesto en tiempo y forma, el particular no estará obligado a exhibir la garantía correspondiente, sino en su caso hasta que sea resuelto el medio de defensa relativo, esto es, hasta que se determine sobre la suspensión definitiva. Una vez que se notifique la resolución recaída al recurso de inconformidad, el particular cuenta con un plazo de 10 días que se cuentan a partir del día siguiente de aquel en que surte efectos la notificación para pagar el crédito fiscal o exhibir la garantía del interés fiscal. Cuando en el medio de defensa se impugnen solamente algunos de los créditos determinados por el acto y su ejecución haya sido suspendida, se pagarán los créditos fiscales no impugnados con los recargos correspondientes. Cuando se garantice el interés fiscal, el contribuyente tendrá la obligación de comunicar por escrito la garantía a la autoridad que le haya notificado el crédito fiscal. Y no se exigirá garantía adicional si en el procedimiento administrativo de ejecución ya se hubieran embargado bienes suficientes para garantizar el interés fiscal o cuando el contribuyente declare, bajo protesta de decir verdad, que son los únicos bienes que posee. En caso de que la autoridad compruebe por cualquier medio que esta declaración es falsa, puede exigir garantía adicional sin perjuicio de las sanciones que le correspondan al particular que haya declarado falsamente. ¿En qué casos procede garantizar el interés fiscal? Primero, cuando se solicite la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, incluso si dicha suspensión se solicita ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en los términos de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Segundo, cuando se solicite prórroga para el pago de los créditos fiscales o para que estos sean cubiertos en parcialidades si dichas facilidades se conceden individualmente. Tercero, cuando se solicite la aplicación del producto en favor de la autoridad fiscal local en relación a bienes embargados previamente por esta y posteriormente gravados por la autoridad fiscal federal. Y, pues también dice la ley en los demás casos que se señalen este ordenamiento y las leyes fiscales. Ahora sí pasamos a las generalidades del procedimiento administrativo de ejecución. Esta es una expresión que se vincula a la facultad económico coactiva que la ley otorga a las autoridades fiscales para que exijan coactivamente al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones y el pago de créditos fiscales a su cargo. Tenemos esta frase que proviene del latín solve et repet, que significa que primero garantices y después reclames. Primero paga y después reclama. ¿Qué quiere decir eso? Que en los procedimientos administrativos de ejecución, primero se habrá de garantizar el crédito fiscal y después se podrán llevar a cabo los juicios o procedimientos que se consideren pertinentes por parte del contribuyente para combatir esos juicios. Es por eso que hablábamos de la garantía del interés fiscal, porque si ya está, como veíamos, garantizada a través de un embargo que se realizó en un procedimiento administrativo de ejecución, entonces procederán todos los recursos, todos los procedimientos que la ley prevea para ese caso, pero mientras tanto ya están garantizados los créditos fiscales. Es una forma en la que el Estado se asegura de que esos créditos fiscales no queden insolutos. El procedimiento administrativo de ejecución tiene muchas formalidades importantes. En primer término, el procedimiento para que las autoridades fiscales puedan hacer efectivo un crédito fiscal exigible y sus accesorios requieren de pago al deudor y en caso de que éste no pruebe en el acto haber pagado, van a proceder en este orden. Es decir, primero se hace el requerimiento de pago y solo en caso de que no se pague, entonces se puede proceder al embargo. Este embargo deberá ser de bienes suficientes para en su caso rematarlos, enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos a favor del fisco o a embargar los depósitos seguros a fin de que se realicen las transferencias de fondos para satisfacer el crédito fiscal y sus accesorios legales. Nunca procederá el embargo de los depósitos o seguros por un monto mayor al del crédito fiscal actualizado con sus accesorios legales, ya sea que el embargo se trabe sobre una sola cuenta o en más de una cuenta.
Esto siempre y cuando, previo al embargo, la autoridad fiscal cuente con información de las cuentas y los saldos que existan en las mismas. En aquellos casos en los que la autoridad fiscal tenga conocimiento de que el embargo se realizó por un importe mayor al crédito fiscal actualizado y sus accesorios, deberá ordenar a más tardar al tercer día siguiente a aquel en que hubiera tenido conocimiento del embargo en exceso a las entidades financieras o sociedades de ahorro y préstamo o de inversiones y valores que correspondan para que liberen la cantidad correspondiente. Estas entidades deberán liberar los recursos embargados a más tardar al tercer día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de oficio de la autoridad fiscal. Si el embargo es de bienes raíces, de derechos reales o de negociaciones de cualquier género, se deberá inscribir en el registro público que corresponda en atención a la naturaleza de los bienes o derechos de los cuales se trate. Cuando los bienes raíces, derechos reales o negociaciones queden comprendidos en la jurisdicción de dos o más oficinas del registro público, en todas se deberá inscribir el embargo. No se practicará embargo de aquellos créditos fiscales que hayan sido impugnados en sede administrativa o jurisdiccional y se encuentren garantizados, como ya lo mencionábamos. Una formalidad muy importante en el PAE tiene que ver con las actuaciones que lleva a cabo el ejecutor. El ejecutor, en primer lugar, se constituirá en el lugar donde se encuentren los bienes propiedad del deudor. Se deberá identificar ante la persona con quien se practicará la diligencia de requerimiento de pago y de embargo de bienes con intervención de la negociación. Deberá cumplir las formalidades que se señalan para las notificaciones en el Código Fiscal de la Federación y de esta diligencia deberá levantar acta circunstanciada. De esta acta se le debe entregar copia a la persona con quien se entienda y se notificará al propietario de los bienes embargados. La persona con la que se entienda la diligencia podrá designar testigos. Si no lo hiciere o los testigos se negarán a firmar, así lo tiene que hacer constar el ejecutor en el acta sin que estas circunstancias afecten la legalidad del embargo. Los requisitos para la identificación del ejecutor son la fecha de expedición y de expiración de sus credenciales, es decir, su vigencia, el órgano de la dependencia que le emite, el nombre y cargo de quien la expide, la representación del verificador y, en su caso, copia del documento que contenga todos los datos enunciados con antelación y que se habrá de entregar al visitado. Existe una gran cantidad de criterios jurisprudenciales alrededor de esto, justamente porque se han solido realizar varias violaciones al procedimiento que tienen que ver justamente con el incumplimiento de formalidades. Es por eso que se debe tener mucho cuidado en la observancia de estos requisitos. ¿En qué casos se podrá hacer uso de la fuerza pública y del rompimiento de cerraduras? El Código Fiscal dice que si el deudor o cualquier otra persona impidiera materialmente al ejecutor el acceso al domicilio, al lugar en donde se encuentren los bienes, y siempre que el caso lo requiera, el ejecutor solicitará el auxilio de la policía o de otra fuerza pública para llevar a cabo el procedimiento de ejecución. Si durante el embargo la persona no abriere las puertas de las construcciones o de los edificios o de las casas que están señalados para la traba o en los que se presuma que existen bienes embargables, el ejecutor, previo acuerdo fundado con el jefe de su oficina ejecutora, que deberá ser ante dos testigos, ordenará que se rompan las cerraduras que fuere necesario para que el depositario tome en posesión del inmueble o para que siga adelante la diligencia. En algunos casos también se podrá llevar a cabo una ampliación del embargo. Esto será en cualquier momento del procedimiento cuando la oficina ejecutora estime que los bienes que se embargaron son insuficientes para cubrir los créditos fiscales. Por lo que hace al orden en el señalamiento de bienes para embargo, el que establece la ley es el siguiente. Primero, dinero, metales preciosos, depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión,
asociados a seguros de vida que no formen parte de la prima que se tenga que erogar para el seguro, o cualquier otro depósito en moneda nacional extranjera que se realicen en cualquier tipo de cuenta que tenga su nombre el contribuyente en alguna de las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Segundo, acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y en general créditos de inmediato y fácil cobro. Tercero, bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores. Cuarto, bienes inmuebles, en este caso el deudor o la persona con quien se entienda la diligencia debe manifestar bajo protesta de decir verdad si dichos bienes reportan algún gravamen o se encuentran en copropiedad o pertenecen a alguna sociedad conyugal. Así como hemos mencionado el orden que se debe llevar para realizar el embargo, también existen una serie de bienes inembargables que menciona el artículo 157 y que son los siguientes: el hecho cotidiano y los vestidos del deudor y de sus familiares, los muebles de uso indispensable del deudor y de sus familiares no siendo de lujo a juicio del ejecutor, libros, instrumentos útiles y mobiliario indispensable para el ejercicio de la profesión, arte y oficio a que se dedique el deudor, maquinaria, enseres y semovientes de las negociaciones en cuanto fueren necesarios para su actividad ordinaria a juicio del ejecutor, armas, vehículos y caballos que los militares en servicio deban usar conforme a las leyes, granos mientras estos no hayan sido cosechados, el derecho de usufructo pero no los frutos de este, los derechos de uso o de habitación, el patrimonio de familia, los sueldos y salarios, las pensiones de cualquier tipo, los ejidos y los depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro, incluidas las aportaciones voluntarias y complementadas hasta por un monto de 20 salarios mínimos elevados al año. Todos esos bienes serán inembargables. ¿Qué pasa si se realiza un embargo de bienes que no pertenecen al deudor? El artículo 158 establece que si al designarse bienes para el embargo se opusiere un tercero fundándose en el dominio de ellos, no se practicará el embargo si en ese acto demuestra la propiedad con prueba documental que sea suficiente a juicio del ejecutor. La resolución dictada tendrá el carácter de provisional y deberá ser sometida a ratificación en todos los casos por la oficina ejecutora, a la que se le deberán allegar los documentos exhibidos en el momento de la oposición. Si a juicio del ejecutor las pruebas no son suficientes, ordenará que se continúe con la diligencia y de embargarse los bienes notificará al interesado que pueda hacer valer el recurso de revocación en los términos que establece la propia ley. Es importante también hablar de la figura de la depositaría, ya que los bienes o negociaciones embargados se podrán dejar bajo la guarda del o de los depositarios que se hicieran necesarios, dependiendo evidentemente de la cantidad de bienes. En los embargos de bienes raíces o de negociaciones, los depositarios tienen el carácter de administradores o de interventores con cargo a la caja, según sea el caso, con las facultades y obligaciones que señala la ley. La responsabilidad de los depositarios cesa con la entrega de los bienes embargados a satisfacción de las autoridades fiscales. También es importante señalar que el ejecutor puede colocar sellos o marcas oficiales con los que se identifiquen los bienes embargados y esto se deberá hacer constar en el acta a la que ya nos referimos. El depositario puede ser designado por el ejecutor y puede recaer este nombramiento en el ejecutado, es decir, el propio deudor puede quedar como depositario de los bienes. El dinero, metales preciosos, alhajas y valores mobiliarios embargados se entregarán por el depositario a la oficina ejecutora previo inventario dentro de un plazo que no exceda de 24 horas. Los demás bienes tienen el plazo de 5 días contados a partir de aquel en que fue hecho el requerimiento para tal efecto. Pasamos ahora a la enajenación,
y el remate dentro de este procedimiento económico coactivo. La enajenación de bienes embargados procede a partir del día siguiente a aquel en que se hubiese fijado la base, es decir, se hubiese emitido el valor del avalúo, cuando el embargado no proponga comprador antes del día en que se enajenen los bienes, o al quedar firme la resolución confirmatoria del acto impugnado que haya recaído en los medios de defensa que se hubiesen hecho valer. Toda enajenación se deberá llevar a cabo en subasta pública y la autoridad podrá ordenar que los bienes embargados se vendan en lotes o piezas sueltas. Ahora bien, por otro lado, resalta el tema del avalúo, en donde se tiene que determinar la base para la enajenación de los bienes inmuebles. Perdón, justamente a través de esta figura del avalúo. Si el embargado o los terceros acreedores no estuvieran conformes con la evaluación que se hizo de los bienes, pueden hacer valer el recurso de revocación y deberán designar un perito para que se pueda replantear el avalúo. La importancia de esto es que el avalúo va a ser la base para la enajenación de los bienes en su momento. Por lo que hace justamente a la enajenación de los bienes y el remate, este deberá ser convocado al día siguiente de haberse efectuado la notificación del avalúo. Tendrá verificativo dentro de los 20 días siguientes a la convocatoria respectiva. Esta se tendrá que hacer cuando menos 10 días antes del inicio del periodo señalado y la misma se mantendrá en los lugares o medios que se haya fijado o dado a conocer hasta la conclusión del remate. Además, en las convocatorias se deberán dar a conocer los bienes objeto del remate, el valor que sirve de base para su enajenación y los requisitos que deberán cumplir los postores para concurrir a este remate, que es justamente lo que podemos ver en este pequeño esquema en cuanto a los plazos que acabamos de mencionar. Hay muchas más cuestiones relacionadas con esta facultad económica coactiva que tiene el fisco. Es muy importante que revisen la regulación relacionada con esta facultad en el Código Fiscal de la Federación para que se determinen justamente o para que ustedes tengan muy claro cuáles son todas estas formalidades, cuáles son todos estos requisitos y qué sucede, por ejemplo, en aquellos casos en que aparezcan acreedores de los bienes que tengan que ver con otro tipo de créditos a cargo del deudor, qué recursos o qué medios tienen a su alcance para defender este tipo de actos y que ellos no se vean, pues digamos que desamparados en cuanto a la posibilidad de cobrar sus créditos, etcétera, ¿no? Que es una postura legal, todos estos bienes, estos temas, perdón, que están relacionados con el remate y la enajenación de los bienes son importantes y también existe una gran cantidad de jurisprudencia al respecto, por lo que hace a todas estas cuestiones relacionadas con los artículos y la legislación, las más importantes las tenemos ya en nuestro documento central. Les invito a leerlo porque ahí viene la versión amplia y así ustedes podrán justamente repasar estos temas con mayor detalle. Les agradezco su atención. Hasta la próxima.